Bien, entonces vamos a comenzar con este tema, el cual ujú, lleva por título el sistema ventricular. Entonces, comenzamos a colocar la parte de sistema ventricular de tal forma que este sistema lo que va a realizar es bastantes funciones. Ok, de tal manera que yo sé que lo he comentado hasta el cansancio en la materia de embriología, en la cual sabemos que cuando se va formando el sistema nervioso, queda justamente de la siguiente manera. Por fuera, sabemos que vamos a encontrar al tubo neural y por dentro, por dentro, vamos a ver que se encuentra esto que con nombre actual es líquido cerebroespinal, pero que nada me cuesta comentarles que el otro nombre, en el caso del español, puede ser líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasa con este? Este líquido es muy, pero muy interesante, porque prácticamente es una barrera, es decir, es resultado de un ultrafiltrado de sangre, de tal forma que al ser una barrera, tendremos que ver dos elementos que van a estar participando. El primer elemento, al ser una barrera sanguínea, corresponde a los capilares que en el caso específico del sistema ventricular vamos a conocer como los plexos coroideos. Al ser barrera, pues tiene que ver alguien del otro lado. Y del otro lado podemos encontrar principalmente estas células que vamos a denominar como las células ependimarias. Obviamente también lo puedes encontrar como ependimocitos. O también en ciertos casos, ahorita te digo específicamente dónde, podemos encontrar esta ligera variación que se va a denominar como los tanicitos. Estos tanicitos los vamos a encontrar exclusivamente en el tercer ventrículo. Ahora bien, estos plexos coroideos, por lado de los capilares, se van a encontrar a lo largo de todo el sistema ventricular. Ujú. Es decir, que esta barrera y el líquido cerebroespinal en la vida real, en la vida real, está en todo el sistema. Esta explicación que te voy a dar en unos minutos corresponde a lo siguiente, a que se da cómo circula y cómo iría yendo a través de las distintas cavidades del sistema nervioso para luego irse a la parte externa, pero en la vida real, en todo el sistema ventricular por la parte interna, se está produciendo. ¿Por qué? Porque hay capilares en todo este sistema y hay células ependimarias en casi todo, excepto en tercer ventrículo. Ahora bien, ¿cuál es su composición? De manera genérica, que incluso si quieres después podemos comentarlo en una tabla comparativa, yo puedo encontrar lo siguiente, que el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, cualquiera de las dos nomenclaturas que utilices, está constituido principalmente ya sea por
electrolitos y glucosa, pero una característica normal del líquido cerebroespinal es que no tiene células normalmente. Repito e insisto, estamos hablando de un ultrafiltrado de sangre. De hecho, va a haber una tabla en la cual podemos comparar la composición del líquido cerebroespinal y la composición de la sangre y vamos a ver que la composición es muy, pero muy similar. Es decir, los valores de sodio, potasio son muy parecidos. La glucosa sí cambia, es más o menos un tercio de la glucosa que se encuentra en todo el cuerpo, pero el resto de elementos son casi igualitos y la explicación sencilla, pues es porque simplemente filtramos sangre y al filtrar sangre, habitualmente no debe haber células. Cuando hay células, por ejemplo, cuando tenemos alguna reacción inflamatoria que ahorita no va a ser motivo de la sesión de hoy. Ahora bien, ¿qué es lo que te debo de comentar al respecto? Voy a hablarte de las vesículas secundarias, en las cuales estas vesículas secundarias, te voy a hacer un esquema, no sé si todo esto parte ya la tenemos. Bien, puedo hacer el esquema de vesículas secundarias y ver qué parte voy a encontrar a nivel de sistema ventricular. Sí, Doc. Sí, doc. Perfecto. Por lo tanto, vamos a encontrar lo siguiente. Yo este esquema te lo he platicado en varias ocasiones, nada me cuesta volverlo a comentar, en el cual tenemos por fuera, por fuera tenemos a telencéfalo. Entonces, aquí tenemos a nuestras dos vesículas telencefálicas, que entre otras cosas nos va a formar a los hemisferios cerebrales. Ahora bien, acá vamos a encontrar a diencéfalo y entonces diencéfalo me va a originar a el sistema de tálamos. Nosotros vamos continuando con nuestras vesículas y vamos viendo cómo aquí se encuentra el mesencéfalo, ese se queda igual, y finalmente como vesículas secundarias tenemos, repito, la mnemotecnia, creo que le hemos comentado en varias ocasiones, después de la S sigue la T, por lo tanto tenemos a metencéfalo. Metencéfalo me origina dos cosas, puente o protuberancia, cualquiera de los dos nombres, repito, puente o protuberancia, y al cerebelo, y por acá la última vesícula secundaria corresponde a mielencéfalo, de la palabra mielos, que significa médula oblonga o anteriormente conocida como bulbo raquídeo. Te doy ambos nombres para que los tengas presentes. Obviamente de aquí sigue el resto de sistema nervioso central que correspondería a nuestra médula espinal. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Esto comienza a diferenciarse. Entonces, ya te comenté, por ejemplo, el telencéfalo me forma a los hemisferios cerebrales. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con a nivel del telencéfalo? Por dentro se forman los hemisferios cerebrales y de repente crece hacia enfrente, crece hacia atrás y luego crece un poco. Por lo tanto, por dentro tenemos a quién? A nuestros ventrículos laterales, que como te lo había comentado previamente, repito e insisto,
Por fuera me forma al lóbulo frontal y por dentro lo voy a denominar cuerno anterior. Crece hacia atrás, de tal manera que por fuera le voy a llamar lóbulo occipital y por dentro le voy a denominar cuerno posterior. Ahora, el último lóbulo en formarse es el lóbulo temporal y por dentro lo voy a denominar como cuerno inferior. Ahora, ¿cómo empezó todo? Comenzó por fuera con el lóbulo parietal y por dentro lo voy a denominar como la porción central. Por lo tanto, cuando tú me preguntas, oye, ¿qué tienen los ventrículos laterales? Sencillo, los ventrículos laterales tienen lo siguiente: una porción central, cuerno anterior, cuerno posterior, cuerno inferior. Y tiene sentido porque por fuera me formó al lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Por dentro, los ventrículos laterales tienen todas estas estructuras. Ahora bien, yo estoy viendo aquí cómo de repente se hace muy estrecho, esquemáticamente hablando, y se forma esta zona que lo voy a denominar como forámenes. Digo forámenes porque son dos. Aquí solamente se ve uno porque lo estoy viendo en una vista lateral, pero en la vida real son dos. Se llaman forámenes interventriculares y vean esto. Aquí dice que después sigue mi diencéfalo. El diencéfalo por dentro me va a estar conformando a quién, a tercer ventrículo, de tal manera que aquí está el mismo tercer ventrículo. Ahora bien, yo aquí tengo que por fuera, perdón, por fuera, está el mesencéfalo y por dentro está el acueducto. Vamos a ver cómo por fuera está mesencéfalo, por dentro está acueducto y tenemos aquí al mismo acueducto que nada me cuesta comentarte cualquiera de los tres nombres, que puede ser acueducto cerebral, puede ser acueducto mesencefálico o, con un epónimo, el acueducto de Silvio. Ahora bien, yo estoy viendo esto bastante interesante, porque justamente estoy viendo cómo se formaron metencéfalo y mielencéfalo, que cuando a mí me preguntan, esto viene de una vesícula que se llama rombencéfalo. La vesícula primaria de estas dos, ¿estarías de acuerdo conmigo que era denominada como rombencéfalo? Y se llama así porque justamente tiene esta forma de rombo, de tal manera que llegamos al cuarto ventrículo y, oh sorpresa, este cuarto ventrículo tiene un piso y un techo. El piso, el piso, vamos a colocarlo de color rosa, está formado por el puente y la médula oblonga, y de color naranja voy a colocarte acá el techo formado por el cerebelo. Por lo tanto, aquí se encuentra nuestro cuarto ventrículo, obviamente en un dibujo 2D, no podré decirte cómo está a nivel piso y techo, pero sí te puedo comentar lo siguiente, porque este cuarto ventrículo presenta estas características bien especiales, porque vean cómo tiene tres agujeros o tres forámenes, de tal manera que presenta una serie de forámenes
o agujeros que tienen los dos nombres, nombre anatómico y el epónimo, de tal manera que este es el foramen medial con la letra M de Magenby, mientras que aquí tenemos a dos forámenes laterales con la letra L de Lushka. Esto va a ser importante porque aquí va a haber una comunicación con un espacio. Entonces, aquí está la relación. A lo que voy, telencéfalo, ventrículos laterales, con las porciones que te comenté. Cuerno anterior, porción central, cuerno posterior, cuerno inferior. Para comunicar telencéfalo con diencéfalo, tengo los forámenes interventriculares, diencéfalo. Siempre que me hable de diencéfalo, pienso en los tálamos, y por dentro siempre pensaré en el tercer ventrículo. Mesencéfalo. Por dentro tengo el acueducto, y finalmente rombencéfalo que me forma metencéfalo y mielencéfalo, metencéfalo con un puente y un cerebelo, mielencéfalo con la médula oblonga, y aquí se está conformando el cuarto ventrículo. Por lo tanto, la circulación clásica del sistema del sistema ventricular empieza en ventrículos laterales, pasa a través de los forámenes interventriculares a tercer ventrículo, pasa por el acueducto y llega a cuarto ventrículo. Esa es la primera parte correspondiente a nuestra circulación del sistema ventricular. No sé si esta parte está quedando entendible. Sí, Doc. Puedo hacer este comentario rapidísimo para que esto quede lo más didáctico posible, porque justamente puedo sacar aquí rapidísimo, para que no quede malentendido, que aquí está rombencéfalo, que me formó como vesículas secundarias a metencéfalo y a mielencéfalo, pero pasa esto, que cuando somos embriones, esto está plegado en forma de C, de tal manera que cuando se forma esto, aquí está puente o protuberancia, aquí está médula oblonga, esto corresponderá al piso, y del puente se forman unos labios rómbicos que me van a conformar al cerebelo, y esto va a corresponder al techo. Justamente nuestro cuarto ventrículo lo voy a encontrar justamente aquí, es decir, con un piso formado por puente y médula oblonga y con un techo formado por el cerebelo. Ahora bien, ya entendimos esta parte. Va la siguiente parte, porque la siguiente parte es que el líquido cerebroespinal es también, entre muchas funciones que va a tener, una protección del sistema nervioso central. Pero no es la única, porque también tenemos otra protección que se llaman meninges. Y vamos a encontrar específicamente a tres meninges. Número uno, la primera, por su grosor, se le conoce como la paquimeninge, y esta va a corresponder a la dura madre. ¿Qué tan gruesa es? Es tan gruesa que tiene dos hojas, una que se va a llamar endóstica y una que se va a llamar meningea. Ahora bien, las siguientes ya son más delgadas, se llaman leptomeninges. Entonces tengo la primera leptomeninge, que por su forma de telaraña se le conoce como aracnoides. Esto es muy entendible en el idioma español. Y finalmente,
tenemos a la tercera meninge igual delgada, es decir, la última leptomeninge, que corresponde a la pía madre. Entonces, esto va a tener mucho, pero mucha importancia con la circulación del líquido cefalorraquídeo o del líquido cerebroespinal. De tal manera que, si ya tenemos toda esta parte, podemos integrarlo. Ujú. Entonces, aquí nada más voy a hacer un pequeño comentario. Ujú. Nada me cuesta hacer un pequeño gran comentario porque aquí hay una integración muy bonita tanto con histología como con bioquímica, porque las células ependimarias, aquí en la porción que está en contacto con los capilares, va a presentar transportadores y bombas, y también en el interior de la célula ependimaria, aunque tú no lo creas, hay una enzima que probablemente la conozcas por bioquímica, que corresponde a la anhidrasa carbónica. Aquí también hay anhidrasa carbónica. Ujú. Juega justamente con balance ácido-base y se genera bicarbonato, de tal manera que otro de los componentes, aparte de los electrolitos y la glucosa, será el bicarbonato. Ahora bien, para la clase de hoy no lo enfatizo, no lo esquematizo, es una cuestión muy, muy, muy fisiológica, la cual, si en algún momento de la vida lo deseas, te lo puedo explicar, hoy no, ujú. No es el motivo de la sesión de la clase de hoy, pero podemos ver lo siguiente. Ujú. Vamos a integrar ambas cosas. Voy a hacer aquí como si fuera un corte transversal, más bien coronal, sería lo correcto un coronal, y vamos a ver nuevamente esta parte. Ok, podemos continuar, ¿verdad? Ya, claro. Por lo tanto, al hacer un corte coronal y al ver cómo queda a nivel del adulto, yo podré ver lo siguiente. Yo podré ver aquí cómo están ambos hemisferios cerebrales para que luego se continúe como el sistema de tálamos, es decir, el diencéfalo, para que después continúe como mesencéfalo, para que después tengamos a puente y médula oblonga, y en la parte posterior al cerebelo, que posteriormente se va a continuar como médula espinal. Ahorita colocaré los nombres, ahorita simplemente los he comentado de manera hablada, pero ahora también tengo que comentar lo siguiente. Habíamos comentado que teníamos a nuestras tres meninges, de adentro para afuera, pía madre, aracnoides y dura madre. ¿Qué es lo que pasa con cada una de ellas? Colocamos de color verde justamente la pía madre. La pía madre es una leptomeninge que al momento de hacer una disección o al momento de verlo en la vida real, vamos a ver cómo se encuentra muy parecido a la piel de los gajos de una naranja, de una mandarina. Es casi transparente, casi transparente. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente se encuentra pegada y adosada a prácticamente todo nuestro sistema nervioso central. Pero a nivel de la médula espinal, lo que hace es unas fijaciones que se van a llamar ligamentos dentados, y después se continúa como filum terminale. Lo coloco aquí para que lo tengamos. Repito, pía madre, estoy utilizando el mismo código de colores que utilicé al momento de explicarlo. En el caso de médula espinal, forma a los ligamentos dentados, y en la parte final nos está formando al filum terminale, que literalmente significa el hilo terminal, es muy delgadito. ¿Para qué?
para que cuando llegue al hueso sacro, y aquí abajo está coxis, este filum terminale se inserta en sacro a nivel de S2 para que después se continúe como ligamento sacrocoxígeo. Ahora bien, vamos a ir colocando esta otra parte, repito, del otro lado es igual, ligamentos dentados, sigue pegado completamente al sistema nervioso central, y si recuerdas lo que te comenté, la siguiente meninge, ahora de dentro hacia afuera, es la aracnoides. Se llama aracnoides porque justamente recuerda muchísimo a una telaraña. Entonces, vean cómo también se encuentra esta aracnoides, estoy utilizando el mismo código de colores, a lo largo de todo nuestro sistema nervioso central, nada más que este no llega hasta pilón terminal. Entonces, el siguiente elemento que yo me estoy encontrando aquí corresponde a aracnoides. Tengo que comentar algo por acá, porque justamente les coloco acá el texto, repito, aquí está aracnoides, y algo muy interesante que hace aracnoides es que me forma esta parte bien importante que se va a llamar las vellosidades aracnoideas. Vellosidades aracnoideas. Ahora bien, vamos ahora con la última meninge. Y la última meninge la colocamos aquí de color morado. Era nuestra dura madre, que como lo he platicado, tiene dos hojas. Una hoja que se va a llamar endóstica y una hoja meningea. La hoja meningea se llama, ¿cómo se llama? Porque justamente está en contacto con las otras meninges. Entonces, esta primera hoja es denominada como la dura madre meningea. Ahora voy de adentro hacia afuera. Esta es dura madre meningea. Y quedamos que la dura madre meningea está cubriendo a todo el sistema nervioso central. Ahora bien, antes de continuar con la siguiente hoja, simple y sencillamente debo de recordarte que toda esta parte de aquí es denominada como encéfalo, es decir, exceptuando la médula espinal, el resto se llama encéfalo y se llama encéfalo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente está en el interior del cráneo. Aquí estaría el único foramen que te aprendiste de anatomía. ¿Cuál es? Foramen magno. Foramen magno. No. Foramen magno. Entonces, esto que estoy dibujando, pues corresponde al cráneo y puedo entender que todo esto se va a llamar encéfalo. Ahora bien, ¿por qué te lo estoy dibujando así? Porque aquí viene la otra meninge. La otra meninge, bueno, pues en la otra parte de la dura madre, es la dura madre endóstica. ¿Qué es lo que pasa con esa dura madre endóstica? En ciertos puntos hace espacios y en otros puntos queda junto. Entonces, forma espacios, forma espacios, forma espacios en algunas partes, pero vean esto. Cuando llega el foramen magno, lo que hace es rodear al cráneo.
Entonces me forma algunos espacios, pero rodea el cráneo. Por lo tanto, la otra dura madre, que corresponde a la dura madre endóstica, que hizo en el foramen magno, y también te lo voy a comentar de una vez, en las suturas, rodea, cubre y me forma una estructura que por ahí comentamos en el tema de cráneo. No sé si lo recuerdas, cómo se llamaba lo que nos conformaba. Nos forma el pericráneo o el periósteo de los huesos del cráneo. Ahora bien, recuerda lo que te comentaba. Entre duramadre meningea y duramadre endóstica, en ciertos espacios o en ciertos lugares queda un espacio entre los dos. Tiene nombre y se llaman senos venosos durales. Por ejemplo, aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. ¿Cuál es la importancia de los senos venosos durales? Mucha, porque el cráneo es muy especial. Justamente el drenaje venoso del cráneo se explica por los senos venosos durales. Y esta es una explicación muy, muy, muy de endobase, porque confluyen todos los senos, confluencia de los senos, seno transverso, seno sigmoideo y un foramen que tiene forma de corazón, de tal manera que sale del cráneo como una vena. Gerson, ¿cómo se llama esta vena? La yugular, Doc. Vena yugular interna. Ahora bien, tú me dirás, oye, ¿y entonces qué tiene que ver con un tema embriológico esta parte anatómica? Todo se conecta, hay que integrarlo. Y se integra de la siguiente manera. Por fuera, hemisferios cerebrales que vienen del encéfalo. Por dentro, ventrículos laterales. Y luego pasaban por un foramen muy, muy, muy estrecho que se llama foramen interventricular, para llegar ¿a dónde? Por fuera, diencéfalo. Por dentro, tercer ventrículo. Ahora bien, viene esta parte. Es una parte muy estrecha del sistema ventricular. Por fuera, mesencéfalo. Por dentro, acueducto. El nombre que quieras. Cerebral, mesencefálico, de Silvio. Por fuera, rombencéfalo, que me formó a puente, a médulo oblonga y a cerebelo.
Y por dentro, ¿a quién tenemos? Cuarto ventrículo. Pero que si no hiciste eso, hay una explicación. Teníamos a tres forámenes. Quedamos que era uno medial y dos laterales. Ahí va el resto de la explicación. Simple y sencillamente, sigue el orden que te acabo de dar. Viene así. Por lo tanto, voy a simular con marcatextos la circulación del líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Empieza en los ventrículos laterales, pasa por el foramen interventricular, llega al tercer ventrículo para después pasar por el acueducto para que después llegue a cuarto ventrículo. Literalmente lo que te comenté aquí, en este orden, ni siquiera tienes que verlo de otra manera, va en este orden. Pero sorpresa, cuando llego aquí a cuarto ventrículo, tengo a tres forámenes, uno medial, dos laterales. Por lo tanto, el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo sale aquí. Te lo comento de una vez. Aquí está aracnoides. Aquí está pía madre. Por lo tanto, como este espacio queda por debajo de aracnoides, cuando llega a cuarto ventrículo, ahora pasa a un espacio que voy a denominar como el espacio subaracnoideo. Espacio subaracnoideo. Pero sorpresa, el espacio subaracnoideo está en todo mi sistema nervioso central. Por lo tanto, vamos a ver cómo el líquido cefalorraquídeo está en todo el sistema nervioso central, es decir, médula espinal y el encéfalo. Estoy viendo cómo el líquido está circulando a través de todo el espacio subaracnoideo y puedo entender lo siguiente. Después de haber pasado a cuarto ventrículo, se va al espacio subaracnoideo que está en todo sistema nervioso central y puedo entender por qué es una protección. ¿Por qué es una protección? Porque todo mi sistema nervioso central queda flotando en líquido cerebroespinal. Por lo tanto, al momento de recibir un golpe, ¿qué pasa? El líquido amortigua el golpe ujú, por ser un medio acuoso. Por eso también es una protección del sistema nervioso central. Pero, oh sorpresa, llega aquí y tú me preguntarás, ¿para qué servían las vellosidades aracnoideas? Que luego que como son bastantes grandes, la puedes encontrar también que las vellosidades forman unas cosas que se llaman granulaciones aracnoideas. Y oh sorpresa, hay que subrayarlo, anótalo, colócalo, porque, repito e insisto, pasa de aquí a todo sistema nervioso central, pero cuando llega a las granulaciones o vellosidades aracnoideas, pues, ¿qué crees? Aquí el líquido cerebroespinal que pasa se reabsorbe. Por lo tanto, pregunta de examen, ¿dónde se reabsorbe el líquido cerebroespinal? Se reabsorbe justamente aquí, en las vellosidades aracnoideas. Y oh sorpresa, se llaman así porque justamente vean cómo entran, están prácticamente entrando, lo voy a comentar y a dibujar más esquemático, porque vean cómo entran aquí a la dura madre en sus dos hojas. Por lo tanto, el líquido cerebroespinal, de pasar a las vellosidades, ¿a dónde se está yendo?
el líquido se reabsorbe en las vellosidades y las vellosidades entran a la dura madre. Por lo tanto, el líquido se va a los senos venosos durales. Y la pregunta es, ¿por qué se va a los senos venosos durales? La respuesta es muy sencilla. ¿Dónde empezó todo esto? Todo esto, todo esto empezó aquí. El líquido es un ultrafiltrado de sangre. Por lo tanto, si llega a la sangre, tiene completamente sentido que regrese a la sangre, porque los senos venosos durales están drenando la sangre venosa del cráneo para que después regresen a la vena yugular interna, y vena yugular interna con su clavia, venas brachiocefálicas, el resto de anatomía. Por lo tanto, así es como quedaría justamente toda esta parte. Repito, así ya llega aquí, se reabsorben las vellosidades y nada le cuesta reintegrarse a los senos venosos durales. ¿Por qué se reintegra aquí? Porque llega la sangre. Si esto es un ultrafiltrado, nada le cuesta regresar nuevamente a la sangre. ¿Sí quedó entendido este tema? Esa es la circulación del líquido cerebroespinal. No sé si quedó entendido el tema. Sí, Por mi Doc. parte, todo bien. Pues ese es el tema de sistema ventricular. Es una integración de prácticamente todas las materias. Listo, finalizo la sesión. Dejo de transmitir.